la bienvenida a todos esta mañana, que gracias al Señor podemos celebrar el culto de una forma presencial. También damos gracias al Señor que, aunque haga un poquito de aire hoy, no hace tanto frío. Parece ser que lo peor del invierno ha pasado en las últimas semanas, ya iremos viendo, pero no lo sé. Por ahora no necesito la chaqueta, vamos a ir viendo cómo va la cosa. Me gustaría comenzar con una lectura de un salmo que conocemos muy bien, es el Salmo número 1, y dice así: dichoso el que no sigue el consejo de los malvados. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y conocemos este salmo, creo que bien, habla de esos dos caminos: el camino de seguir lo que dice el Señor, vivir como Él quiere, y la bendición que es eso, o el camino de rechazar al Señor, seguir nuestros propios planes y las consecuencias de llevar esa vida. Y en un sentido vamos a hablar de algo que habla en este versículo de los justos, de los santos, y qué significa ser santo según la Biblia. Es lo que vamos a ver esta mañana. Así que voy a poner el culto en las manos del Señor. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por habernos cuidado y guardado durante esta nueva semana. Gracias porque tú has estado a nuestro lado en todo momento, ayudándonos y bendiciéndonos, cuidándonos en esos momentos de dificultad. También disfrutando con nosotros esos momentos de alegría. Y gracias, Padre, por estar a nuestro lado. Gracias por dar sentido a nuestra vida. Gracias porque cuando estamos contigo, ese sentimiento de vacío, de la vida no tiene sentido, estoy solo, pues va desapareciendo, porque estamos donde debemos estar, que es una relación contigo. Y gracias, Padre, porque podemos estar en esa relación no porque, como vamos a ver hoy, hemos hecho grandes cosas, hemos sido buenas personas y tú has decidido que merecemos estar en una relación contigo, sino porque tú nos amas. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros, nos limpiaste de nuestros pecados para que pudiésemos ya volver a tener una relación contigo, estar en esa relación contigo y estar como para lo que fuimos creados, que es estar cerca tuyo, estar en relación contigo. Pues gracias por eso. Te pedimos ahora, Padre, que bendigas este culto, que bendigas sobre todo a los que no pueden estar con nosotros esta mañana. Sabemos de muchos casos, Padre, por diferentes razones, que los hermanos no pueden estar con nosotros esta mañana. Te pedimos que vayas fortaleciendo, bendiciendo, cuidando y ayudando a cada uno en su situación, y que también ahí en sus casas pues puedan glorificar tu nombre, adorarte, recibir de tu palabra ahí, para que todos juntos, aunque estemos en sitios diferentes por la situación de la pandemia, podamos glorificar tu nombre juntos. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues hoy, como podéis ver, somos pocas personas por diferentes razones. Hay personas que por el confinamiento municipal no pueden estar con nosotros, hay personas que por diferentes situaciones relacionadas con la pandemia están confinados y no pueden estar con nosotros, y hay personas que no tienen nada que ver con la pandemia pero están enfermos y no pueden venir, y también tenemos varios hermanos mayores que con el frío que está haciendo y con la situación de la pandemia pues tampoco es aconsejable venir.
En ese sentido, estamos muy menguados en la música esta mañana. Como podéis ver, ninguno de nuestros dos músicos principales han podido venir, así que no vamos a cantar hoy, porque si tenéis que esperar que yo os dé la nota y me sigáis a mí, pues yo admito que el Señor me ha dado diferentes dones, pero la música no es uno de ellos, y creo que cada uno tiene que potenciar sus dones y no intentar hacer cosas que el Señor no le está pidiendo. Así que no vamos a hacer la música esta mañana, pero sí que pues iremos orando para que la situación vaya mejorando y cada vez más podemos ser más personas aquí en la iglesia. Pues antes de pasar al mensaje, solo quiero compartir con algunos anuncios con todos vosotros, y luego pasaremos al mensaje, y luego el tiempo de oración, pues acabaremos hoy con el tiempo de oración. Solo para que lo sepáis, los cultos entre semana continúan de una forma normal. Tenemos el culto de oración el viernes a las 7 de la tarde por Zoom. Los jóvenes también el sábado a las 7 de la tarde, también por Zoom. Y el domingo a las 11:30, según las normas que nos vayan dictando la Generalitat. Si sigue todo igual, pues seguiremos haciendo el culto de una forma presencial a las 11:30. Recordad también, la semana pasada os dije que íbamos a comenzar este cursillo, que era ¿qué es lo que creemos? ¿Vale? Se va a hacer la presentación esta tarde a las 6 de la tarde por Zoom. Os envié un WhatsApp a todos ayer con el enlace. Sentiros con la libertad, incluso si no habéis dicho que vais a participar en el cursillo, pero queréis saber de lo que va, pues sentiros con la libertad esta tarde de entrar. Se va a hacer la presentación, no será muy largo, solo voy a explicar un poquito el funcionamiento del cursillo, qué es lo que pretendemos. Oraremos un poquito por el cursillo, y si luego tenéis alguna pregunta, pues lo podéis ir haciendo. Como digo, la idea es que no es que todos los domingos se vaya a ir haciendo esa reunión a las 6 de la tarde, sino con las lecturas que vais haciendo, pues luego nos dividiremos en grupitos más pequeños, con un horario flexible, porque entiendo que hay diferentes personas con diferentes jornadas laborales, y entonces pues ya iremos decidiendo cómo hacerlo sobre la marcha. Así que tened eso en cuenta. Esta tarde, a las 6 de la tarde, tenéis el enlace que os envié por Zoom ayer, creo que era por la tarde. Si no lo tenéis, pedídmelo y os lo vuelvo a enviar, ¿vale? Entonces, tengamos esas cosas en cuenta a nivel de anuncios de actividades de la Iglesia, y oremos por todas estas actividades, ¿vale? Pues vamos a pasar, como digo, esta mañana vamos a pasar directamente a lo que es el estudio de la palabra, y luego ya tendremos un tiempo de oración por algunos otros temas, y obviamente el tema que tenemos en el mensaje de esta mañana. Pues del estudio, vamos a continuar con nuestros estudios, o nuestra serie de estudios que tenemos en Primera de Tesalonicenses. Ya llevamos bastantes semanas, cuando me toca predicar a mí, estudiando los últimos versículos de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y este ya es el 11º estudio. Los otros 10 ya están colgados en la página YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Hay una carpeta ahí con mensajes de Primera de Tesalonicenses. Si alguien quiere repasar alguna cosa o quiere ponerse al día de alguno que no pudo ver, pues están todos ahí. Y ya os puedo decir que ya acabamos la serie. Hoy es el último de estos estudios. Ya pasaremos a quizás otro tema, otra serie, la próxima vez que me toque predicar. Pero como digo, hoy ya es el último estudio de esta serie de estudios que hemos estado haciendo sobre Tesalonicenses. Así que vamos a repasar de una forma breve lo que hemos visto hasta ahora, porque tiene que ver con la conclusión. En primer lugar, el Señor nos estaba diciendo cómo debíamos relacionarnos los unos con los otros. Sobre todo está hablando aquí en la iglesia, ¿vale? Pero estas verdades también son válidas para todas nuestras relaciones. Pero está hablando a la iglesia. Y si miramos el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12, dice: hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz unos con otros. Hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados, ayudéis a los débiles
y seáis pacientes con todos. Aseguraros de que nadie pague mal por mal, más bien esforzaros siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Y vimos el tipo de relación que el Señor quiere que tengamos aquí en la Iglesia, que respetemos, por ejemplo, a las personas que Dios ha puesto en un puesto de autoridad en la Iglesia, que nos amemos los unos a los otros, que nos estimulemos, ayudemos a edificar los unos a los otros, que cuando hay esos roces, que nos perdonemos los unos a los otros, entre otras cosas. Y después de ver eso, pasamos a una segunda parte, que son ciertas actitudes, como la alegría, la oración y la gratitud que debe haber en la Iglesia. Y eso lo vemos en los versículos del 16 al 18. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí ciertas actitudes que debe haber en la Iglesia. Y por último, los versículos del 19 al 22, vimos 5 instrucciones adicionales que el Señor, por el apóstol Pablo, añade a este listado. Dice: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, sometedlo todo a prueba, aferraros a lo bueno y evitad toda clase de mal. Pero como dije ya hace un par de semanas, cuando la última vez que me tocó predicar, estamos llegando a la conclusión de toda esta sección. Y dijimos que todo lo que hemos visto en los versículos anteriores no nos sale de una forma natural. No nos sale de una forma natural respetar a las personas en autoridad, porque se nos dice, oye, cada uno que haga lo que bien le parezca. No nos sale de una forma natural amar al hermano, poner sus intereses antes que los míos. Es, oye, no, lo primero yo, y si tengo tiempo ya me ocupo de los demás. No nos sale de una forma natural que cuando nos hacen daño, perdonar. No, este me lo ha hecho, no quiero saber nada de él. No me sale de una forma natural estar alegre, orar sin cesar, dar gracias en toda situación. No me sale de una forma natural dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en mí y me vaya cambiando. No nos sale de una forma natural. Y lo hemos estado diciendo durante toda la serie de estudios, pero estas cosas no son una lista de cosas que tenemos que esforzarnos a hacer, sino tenemos que depender del Señor para hacerlos. Es el Señor que, cambiándonos, nos permitirá vivir como Él quiere. Y es lo que estamos viendo en los últimos versículos, los versículos del 23 al 24, que dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y así lo hará. Que Dios mismo es trabajo del Señor. Vimos hace unos días que si queremos vivir en paz, es el Señor el que tiene que cambiarnos, porque no nos sale la paz de una forma natural. Pero hoy estamos viendo que no solamente somos llamados a vivir en paz, sino vivir en santidad. Dice que el Señor mismo, que Dios mismo, os santifique. Y vamos a entrar en un tema hoy que algunas veces lo malentendemos. Ser santos. La Biblia pide que seamos santos. O como dice aquí, que Dios te santifique, que te haga santo. Y no vamos a entrar en un estudio en profundidad, ¿vale? La santidad, la santificación, ser santos, es un estudio profundo. Ya en su día, Rafael antes de la pandemia, hizo un estudio, un domingo por la tarde, acerca de lo que significa ser santos. No pretendo entrar de una forma profunda, muy profunda, pero sí que me gustaría dejar claro algunas cosas, porque como digo, esta palabra, ser santo, que te santifiquen, que Dios quiere que los cristianos seamos santos, se malentiende. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa, según la Biblia, ser santo? ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo que Dios mismo nos santifique? ¿Significa que tenemos que esforzarnos a ser muy buenas personas? ¿A vivir una vida con una lista de cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer? Y al final de nuestra vida alguien me diga, Michael, le vamos a declarar santo, porque hemos mirado su vida
Y lo hemos decidido que es una persona muy santa. Así que a partir de ahora se va a conocer como San Michael y se va a celebrar el día, tal día va a ser el día de San Michael. Eso es lo que significa ser santo. Cuando Dios nos pide que seamos santos, ¿está diciendo eso? No. Porque la palabra santo en la Biblia no significa una persona no significa una persona que se ha esforzado durante toda su vida a ser una buena persona y que luego le declaran santo. ¿Qué significa la palabra santo en la Biblia? Pues literalmente la palabra santo significa apartado. O sea, de un grupo se aparta algo y se dedica a Dios. Y eso es lo que significa literalmente la palabra santo. De un grupo de cosas, pues se saca uno y esa cosa ahora tiene una dedicación especial a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, vemos que habían ciertas personas, los levitas, un tribu de Israel, que estaban dedicados de una forma especial a trabajar para el Señor, ¿vale? Se sacó este tribu de todas las otras tribus de Israel y dijo, esta tribu va a dedicarse de una forma especial al Señor. Quizás el ejemplo que a mí me ayuda es en Génesis capítulo 2 y los versículos del 1 al 3, ¿vale? Porque aquí tenemos la palabra santo. Aquí vemos que Dios ha acabado de la creación, todo ya está hecho. Y dice lo siguiente, Génesis capítulo 2, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2 y el versículo 1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Así que el séptimo día, Dios ya ha acabado todo lo que había propuesto hacer. Versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, lo declaró santo, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Vemos que el séptimo día en sí no es nada especial, no es diferente a ninguno de los otros días. El séptimo día no hizo nada para convertirse en algo especial, diferente. Fue Dios que dijo, de los 7 días voy a escoger el séptimo día, lo voy a sacar de lo común, y ese día va a ser un día especial dedicado a mí. Es un día santo. ¿Por qué? Porque era especial. No, sencillamente porque Dios dijo, este día lo decido yo, ya no es de lo común, es algo dedicado a mí. Y eso es lo que significa santo. Entonces, la idea de las personas santas, cuando dice Dios que los cristianos somos santos, no significa que somos perfectos, que hemos hecho una listado de cosas bien y otra cosa de cosas que hemos parado de hacer cosas malas y nos ha declarado santo. No. Él ha cogido al cristiano, cuando dice cristiano es santo, dice, Michael, te cojo, ya no vives alejado de mí, te cojo y ahora vives cerca a mí y dedicado a mí. Y eso es lo que significa santo. Que los cristianos sean santos es que se nos ha sacado del grupo de personas, como todos, que nos alejamos de Dios y dijimos a Dios, no nos interesa, pues a partir de que Dios nos santifica, nos convertimos, nos hacemos cristianos, Dios nos saca y dice, vale, Michael, a partir de ahora ya estás dedicado a mí, estás en una relación especial conmigo. Claro, la pregunta es, ¿cómo se consigue esto? Como digo, es como una oposición. Dios me hace un examen. Venga, contesta. Muy bien, Michael. Sellado, ya eres santo. No es una lista de cosas que tenemos que hacer nosotros. No lo hacemos por nuestra cuenta. No nos esforzamos nosotros a ser buenas personas para que Dios diga, vale, perfecto, Michael, como eres tan buena persona, te declaro santo, puedes entrar en una relación conmigo. Se consigue por Dios. Lo hace Dios por nosotros. Y eso es lo que deja claro la Biblia. Hebreos, un libro en la Biblia, capítulo 10 y el versículo 10. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados.
somos sacados de esa vida de donde estábamos alejados de Dios, somos sacados de ahí y somos dedicados y al servicio del Señor. ¿Cómo? ¿Por ser muy buenas personas? No. Somos santificados por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Dios nos salva por Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús, al morir, nos limpia de nuestros pecados para que podamos ya nuevamente relacionarnos con Dios y tener una vida dedicada a Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 4 vemos una idea similar. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos escogió, no fue una cosa que hicimos nosotros, fue Dios quien nos escogió. Entonces, si queremos dejar de vivir como vivimos todos, lejos de Dios, dedicados a nosotros mismos, que es como vivimos los seres humanos. Desde que Adán y Eva se rebelaron y nosotros seguimos el mismo patrón, dijimos a Dios, Dios, ¿no te necesitamos? Yo no quiero una vida dedicada a ti, yo quiero una vida dedicada a mí. No quiero tener una relación contigo. Pero hemos visto muchas veces las consecuencias de eso. Las consecuencias de esa vida es lo que vemos en el mundo. El odio, el rencor, los problemas, todo eso. Pues cuando decidimos, oye, esta vida lejos de Dios y dedicado a mí mismo es un fracaso, quiero volver a Dios, quiero volver a tener una relación con Dios y quiero tener una vida dedicada a Él, no se consigue por un montón de normas que nosotros vayamos siguiendo diciendo, si hago todo esto, Dios me aceptará. No, no, es Dios el que nos limpia, es Dios el que nos santifica, es Dios quien nos saca de ese montón y nos hace aptos para tener una relación con Él y una vida dedicada a Él. Y si somos realistas, lo aceptamos, porque no nos sale lo que hemos visto en estos versículos. No nos sale de una forma natural. Tengo que amar a mi hermano. Como digo, a mí no me sale de una forma natural. Tengo que perdonar a esa persona que me ha hecho daño. No me sale. Tengo que buscar el bien del otro antes que el mío. No me sale. Si miramos estos versículos y decimos, vale, yo a partir de ahora me voy a esforzar y voy a hacer estas cosas, vamos a fracasar. Es Dios el que nos saca de esa vida, lejos de Él, dedicados a nosotros mismos, y nos hace santos, significando que estamos dedicados y apartados en una relación con Él. Es el Señor. Por eso en el versículo que estamos mirando nosotros, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23, no dice santificaros. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique. Es Dios el que hace esta relación. Es Dios el que nos cambia de esa vida, dedicados a nosotros mismos, lejos de Dios, a poder tener una vida dedicado a Él y en relación con Él. Si hay alguien aquí que me está escuchando por el vídeo, o alguien aquí esta mañana, que quiere esa vida dedicada a Dios, reconoce que su vida dedicada a sí mismo y lejos de Dios ha sido un fracaso, no penséis que se consigue haciendo un montón de, bueno, voy a hacer esto, me voy a esforzar y entonces Dios me declarará santo. No, no, es Dios el que nos santifica. No somos nosotros que nos dedicamos a Dios, sino Él que nos hace poder dedicar nuestra vida a Él. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener claro cuando la Biblia habla de la santidad, de ser santo. Significa ser apartados, dedicados a Dios, y es una obra que hace Dios. Pero vamos a pasar al segundo punto, progresando en esta santidad. Porque entonces podemos decir, oye, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Yo no tengo que hacer nada. Oye, ¿sabes qué? Me voy a hacer cristiano. Porque no tengo que hacer nada, lo hace todo Dios por mí. Qué genial sería eso, ¿eh? Si fuéramos al instituto a los exámenes de esa misma manera, sería genial. No tengo que estudiar porque me lo van a hacer por mí. Pues la vida cristiana. No tengo que hacer nada porque Dios lo hace todo por nosotros. Y aunque es verdad lo que acabo de decir, que es una obra que hace Dios,
Cada cristiano, y ahora estoy hablando a los cristianos, antes estaba hablando a las personas que no son cristianos y quieren conocer a Dios. Y estoy diciendo que la Biblia deja claro que es obra de Dios. Pero ahora hablo a los cristianos. El cristiano debe tener en cuenta que tiene una responsabilidad para ir creciendo en esta relación. O como dice en alguna parte de la Biblia, crecer en esa santidad. ¿Qué significa crecer en esa relación dedicada a Dios, entregada a Dios? Claro, algunos podéis decir, pues, esto me confunde, Michael. Por un lado estás diciendo que depende de Dios y ahora me estás diciendo que es mi responsabilidad. ¿Cómo debemos entender esto? ¿O depende de Dios o depende de mí? Obviamente, como he dicho, depende de Dios. Pero para entender lo que dice al crecer en esta relación, progresar en esta santidad, en esta dedicación al Señor, al ser apartados para el Señor, hay un versículo que a mí siempre me ha ayudado para entenderlo. Es otro versículo escrito por el apóstol Pablo en otra carta que escribió a los Corintios. Dice así, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, este versículo, como podéis ver, comienza diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. No los que se han santificado, está en pasiva. Han sido santificados por alguien, por Dios. No es que ellos se han santificado, no es que ellos se han dedicado a Dios, sino han sido sacados del montón para una vida dedicada a Dios por Dios. Lo que hemos dicho en el primer punto. Pero luego dice, y llamados a ser santos. Un momento, ¿qué significa esto? Por un lado me estás diciendo que Dios me ha sacado del montón y me está haciendo dedicar mi vida, pero ahora me estás diciendo que soy llamado a dedicar mi vida a Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Pues la vida dedicada a Dios no es una vida estática, no es una vida pasiva. Bueno, yo me quedo aquí y el Señor ya me santificará, Ya. Lo dijo Michael el otro día, yo estoy esperando que Dios me santifique. Yo estoy esperando que Dios me haga tener una vida dedicada a Él. Yo no tengo que hacer nada. No. Es una vida activa. Un comentarista me gusta como lo definió. Dice, ser santo o tener una vida dedicada y entregada a Dios no solamente es un estado, no es algo que Dios solamente diga ya, sino debe ser una vocación. A los más jóvenes que estáis ahí, ¿sabéis lo que es una vocación? Me decís que sí, pero no me contestáis. Dedicarse, sí. Vocación. Hay trabajos y hay vocaciones. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que yo tenía un trabajo. Vender bolis. No era una vocación. Yo no pasé mi infancia soñando en la cama por las noches, un día voy a vender bolis. No, era un trabajo. Yo cuando era pequeño, mi vocación, mi deseo, era ser futbolista. Yo me imaginaba jugando, bueno, en mi caso, para el Manchester de verdad, no el otro, no el que acaban de inventar ahora, ¿vale? El Manchester de toda la vida, ya os lo explicaré después. Pero yo me imaginaba eso. Claro, mi vocación no pasó de unos sueños, ¿vale? Pero una persona que se quiere dedicar de verdad a ser el mejor futbolista, tiene que dedicarse a eso, como ha dicho Andreu. Tiene que esforzarse, tiene que entrenar. Tiene que dejar otras cosas que le distraen de ser eso que quiere. Pues nosotros, como cristianos, debemos tener un deseo, una dedicación a que el Señor vaya trabajando en nosotros y que nos convierta en esas personas que Él quiere que seamos. La pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, ¿nuestro deseo es que Dios nos vaya cambiando para vivir como Él quiere que vivamos? ¿Esa es nuestra vocación? ¿Ese es nuestro objetivo? Efesios capítulo 4
Y el versículo 20, estoy leyendo, no lo he apuntado aquí, pero creo que esta es la versión Dios habla hoy. Dice así: pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo, del modo que vivían antes. Si es que realmente oísteis acerca de Él. Esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza. Es que como cristianos, nuestra vocación, nuestro deseo debe ser: no quiero vivir como vivía antes. Quiero vivir, con la ayuda de Dios obviamente, como Dios pide. La vieja naturaleza es parar de vivir como vivíamos antes. Ese debe ser nuestro deseo. Despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Versículo 23. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu y revestiros de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Nuestro deseo entonces es dejar de vivir como vivíamos antes y ahora vivir como pide Dios. Ese debe ser nuestra vocación, nuestro deseo. Entonces volvamos al capítulo 5 de Tesalonicenses que estamos estudiando y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Es nuestro deseo respetar a las personas que Dios ha puesto para dirigir la obra? ¿O vamos a vivir como hemos vivido siempre? Bueno, él tendrá su opinión, yo tengo la mía. Haré lo que me da la gana. ¿Es nuestro deseo amar al hermano? Pensar primero en las necesidades del hermano antes que los míos, o voy a seguir como siempre he vivido. Oye, primero yo, segundo yo, tercero yo y en cuarto lugar, si me da tiempo, el otro. ¿Es mi deseo decir: Señor, cuando tengo un problema con este hermano, cuando tengo un roce con este hermano, quiero poder perdonarle? ¿O voy a seguir como siempre he hecho, que este me lo ha hecho? O me vengo, o en el mejor de los casos, digo: mira, él ahí y yo aquí. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Vivir una vida que permitamos que Dios nos vaya cambiando para vivir como Él quiere? ¿O vivir una vida como siempre hemos vivido? Hemos de ser activos. Y podríamos entrar en muchos detalles. Pero solo voy a resaltar dos, para mí los dos principales. Para ser activos y tener este deseo, en primer lugar, tenemos que conocer lo que quiere Dios de nosotros. Tenemos que leer la Biblia. Porque ahí vemos lo que Dios quiere para cada una de las personas. Claro, si tengo muchísimas otras cosas para hacer antes que leer la Biblia, pues quizás mi vocación es otra cosa. Mi vocación es que, bueno, sí, yo, ¿sabes? Y nos pasa a todos, Nos pasa a todos. Ya leeré la Biblia hoy cuando tenga... Es que estoy muy liado en estos momentos. Y tenemos mucha vocación para muchas otras cosas, pero no para escuchar a Dios, para decirme: Michael, esto es lo que quiero para ti. Pensémonos, ¿tenemos esa vocación de que el Señor nos vaya cambiando? ¿O la realidad es que mañana por la mañana nos levantaremos y es que en el trabajo tengo que hacer esto, o en los estudios tengo que hacer lo otro? Ya llegará un momento. ¿Cuál es nuestro deseo? Y obviamente, una vez leído y en esa relación con el Señor para saber lo que Él quiere, volvamos al punto inicial. Pidamos al Señor ayuda. Oremos. Porque si lo leemos y decimos: tengo que amar a mi hermano, y lo intento hacer por mi cuenta, fracasaré. Pidamos al Señor: Señor, me estás pidiendo que ame a mi hermano, que ponga sus necesidades antes que los míos. Pido que tú me ayudes, porque yo no lo puedo hacer solo. Ahora, nuevamente, sí, como nos pasa muchas veces, tanto pasar tiempo con el Señor y orar es una cosa que hacemos si nos da tiempo al final del día, en los últimos minutos del día, cuando estamos medio dormidos, pues vamos a ser realistas. No es nuestra vocación progresar en esta vida a la cual el Señor nos ha llamado.
Nuestra vocación, nuestro deseo será otra cosa. Sacar mis exámenes, ser el mejor trabajador, ganar más dinero, comprar esta casa, todo. Que en sí no son cosas malas, siempre y cuando están sujetos al Señor. Nuestro deseo cada día debe ser, Señor, tengo muchas cosas que hacer en el trabajo hoy, pero en primer lugar quiero vivir como tú quieres que viva. Quiero saber cómo debo reaccionar ante cada situación. Y con tu ayuda quiero vivir como tú quieres. Vivir esa vida santa, esa vida dedicada a ti, conforme a lo que tú quieres. Y la tercera cosa que vamos a hablar de esa vida dedicada a Dios. Seamos realistas. Hemos dicho que Dios es el que nos saca del montón, nos saca de esa vida lejos de Él, dedicados a nosotros mismos, y nos hace poder estar en una relación con Él y dedicado a Él. Debe ser nuestro deseo que el Señor nos siga cambiando y permitir que el Señor vaya cambiando nuestra vida y que podamos ir progresando, creciendo, pareciéndonos cada vez más a Jesús, que es el ejemplo que debemos seguir en la Biblia. Pero seamos realistas. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra. La idea es que vayamos progresando, vayamos creciendo. Y creo que el ejemplo que más lo debe mostrar la vida cristiana es el del espiral. ¿Vale? Vamos subiendo, pero algunas veces vamos hacia atrás y vamos bajando. Pero ya no bajamos tanto. Y poco a poco vamos subiendo como el espiral. Esa es la vida del cristiano. Ojalá fuera así, pero no lo es. Muchas veces, por desgracia, es así, y algunas veces va bajando, como la economía. Estamos viendo ahí la economía, no. Tiene que ir subiendo. Es verdad, algunas veces irá para atrás y bajará, pero tiene que ir subiendo. Eso es lo que es la santidad progresiva. Pero hay una promesa en este versículo que es precioso. Versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida del Señor Jesucristo. Es que lo precioso de esta promesa es que Dios quiere hacer una obra completa en nosotros. Y esta obra completa tiene dos ideas. En primer lugar, dice, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. La Biblia deja claro que el ser humano no es sencillamente un grupo de células que tiene unas reacciones que forman a Michael, ¿vale? Michael no es sencillamente así porque sus células reaccionan entre sí, hacen unas reacciones y eso es lo que crea a Michael como individuo físico y como su personalidad. No. La Biblia deja claro que el ser humano es una unidad de una parte física, conocido como cuerpo, pero otra parte inmaterial que, dependiendo del versículo, habla de espíritu o alma. Aquí cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, la mayoría de las personas, los comentaristas, entienden que espíritu y alma es lo mismo, ¿vale? Son sinónimos. Y esto es importante, porque Dios quiere cambiarnos completamente. Porque hay personas que les ves y dicen, son unas personas muy buenas, muy santas. Son personas que no tienen problemas con ninguna tentación del mundo. Nunca se emborrachan. No han tomado drogas en su vida. No han cometido pecados sexuales. No han cometido relaciones sexuales que no son los que dice Dios. Son personas que tienen un autocontrol sobre ellos mismos. ¡Qué santos que son! Muy buenas personas. Pero por dentro son hipócritas, les falta amor, son críticos. Pongamos el ejemplo de los fariseos en la Biblia. La gente les miraba y dice, uy, qué religiosos que son. Y el Señor les dice, son como sepulcros blanqueados. Un sepulcro, un nicho en un cementerio, puede estar muy bien por fuera, pero adentro está todo con carne o huesos podridos. Pues Dios quiere cambiar el interior. Quiere que no solamente aparentamos exteriormente ser buenas personas, sino que cuando nos falta amor, quiere que tengamos amor. Cuando seamos hipócritas, quiere que no seamos hipócritas. Cuando seamos críticos, quiere que no seamos críticos. Y trabaja en eso. Pero también hay otras personas que son personas majísimas.
Es que esta persona, siempre que necesito ayuda, está ahí. Se entrega a los demás. Es tan buena persona, ha sacrificado su vida y ha ido a tal sitio para ayudar. Es que es muy buena persona. Y hay personas así. Pero luego te das cuenta que tiene una lucha contra vicios, contra el sexo, el alcohol, las drogas o cualquier otra cosa. Pues Dios dice, también quiero solucionar eso. Es que la obra que hace Dios en nosotros es que nos afecta a todo. No solamente nos convierte en personas aparentemente buenas, o con una vida, mejor dicho, dedicada a Él, lo hace dentro y fuera, para que tanto nuestro cuerpo físico como nuestro interior puedan estar dedicadas al Señor, a Dios. Pero hay más en este trabajo. Porque he dicho, el trabajo algunas veces nos puede desesperar, porque vemos que vamos algunas veces mejor, otras veces peor. Pero es que el trabajo Dios lo completará para que cuando acabe nuestra vida, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Jesús vuelva, la obra será completa. Y ya estaremos dedicados al Señor de una forma completa, sin ninguno de los problemas y los pecados que hay en este mundo. Segunda de Corintios 3, 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Abajo tenéis la traducción en lengua actual de la segunda parte, que también me gusta. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez nos pareceremos más a Jesús. Y la Biblia dice que llegará el momento, cuando el Señor vuelva, que seremos semejantes a Él. Ya estaremos lejos del pecado. Esa cosa que va bajando, subiendo, no, ya se habrá acabado. Ya estaremos en una relación perfecta con el Señor, dedicado 100% a Él, sin tener ninguna cosa que nos distraiga, ni nada en nosotros que nos aleje de Dios. Qué promesa más preciosa. Dios seguirá trabajando en nosotros para completar ese trabajo, para que podamos tener una vida eterna con Él, dedicada perfectamente a Él. Pero a modo de conclusión, algunos podéis decir, esto es imposible, Michael. Vamos a ver, es que solo miro 1 Tesalonicenses 5, sin mirar el resto de la Biblia, solo miro 1 Tesalonicenses 5, y me estás pidiendo esto dentro de la iglesia, y la gente dentro de la iglesia me cae bien, pero tengo que admitir que me cuesta amar a los hermanos en la iglesia como tú pides, porque soy egoísta. Michael, es que estás diciendo que el Señor me está pidiendo que perdone. Si me cuesta perdonar a la gente algunas veces en la iglesia con la que tengo una relación, ¿cómo tengo que perdonar a esa persona afuera que me está haciendo la vida imposible? Michael, lo siento, es imposible. Si ya con este capítulo es imposible. Miro la vida de Jesús en los evangelios y digo, pues imposible. Es que este capítulo 5 es imposible. Pero luego cuando veo la vida de Jesús, doblemente imposible. Pues hay un versículo con el que quiero acabar. 1 Tesalonicenses 5, 24. El que os llama es fiel y así lo hará. Dios me ha llamado, como hemos dicho, a una vida de santidad. Dios me ha dicho, Michael, vas a estar en una relación conmigo, cercana otra vez, con una vida dedicada a mí. Pero no ha dicho, espabilate. Te he llevado, ya sabes lo que tienes que hacer. No. Es fiel y hará. Dios nos ha llamado a esta vida de estar dedicado a Él, pero nos va a acompañar en esa vida, para que incluso lo que nos parece imposible sea posible. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando decimos, esto no lo voy a poder hacer, estando cerca del Señor lo podremos hacer, porque es su promesa. Un versículo precioso, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros,
lo irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no deja las cosas a medias, los seres humanos sí. Hoy en mi casa, ¿cuántos proyectos yo tengo a medias? Doy gracias al Señor, que Él no comienza un proyecto y lo deja a medias, lo completa. Y es fiel, no solamente se compromete, pero como es fiel, lo hará. Números 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Dios es fiel, lo completará. Entonces, hemos visto en estos versículos lo que significa ser miembros de la Iglesia. Esas personas que Dios quiere. Hemos visto que es imposible ser como Dios quiere sin su ayuda. Depende de Él. Es Dios el que nos llama, nos saca y nos hace tener una vida dedicada a Él en una relación con Él. Pero la pregunta que tenemos que hacernos los cristianos ¿es mi deseo, es mi objetivo crecer en esa relación? Porque como estamos viendo los viernes en el estudio a la carta de los Corintios, había muchos problemas en la iglesia en Corinto. Pero el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo, en el primer capítulo deja claro, oye, Corintios, tenéis todo lo que necesitáis para vivir como yo quiero. El problema es que en vez de usar las herramientas que os he dado yo, estáis usando vuestras propias herramientas. Si hay problemas en nuestra iglesia, ay, Señor, es que no nos has dado... El Señor nos lo ha dado. Pero es nuestro deseo progresar. Mañana, cuando nos levantemos, ¿cuál va a ser nuestro deseo? Decirle a Dios, gracias, porque me has sacado de esa vida lejos de ti y me has hecho estar dedicado a ti. Y lo que quiero es progresar en esa vida dedicada a ti. O vamos a levantarnos mañana, nos vamos a olvidar de esto y vamos a decir, tengo este examen, tengo este trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues que el Señor nos ayude a que cada día nuestra vocación sea crecer en esa relación de santidad, de dedicación a Él. Amén. Pues vamos a acabar ahora con un tiempo de oración. Oración libre, voz alta o en vuestros corazones, como queráis. Los temas de oración, los temas generales. En primer lugar, oremos por lo que hemos estado estudiando esta mañana. Señor, gracias porque me has sacado de esa vida lejos de ti y dedicado a mí mismo y me has permitido tener una vida con sentido, dedicado a ti en una relación contigo. Pero Señor, ayuda que mi deseo, mi vocación sea crecer en esa relación contigo. Seguimos orando por el sentimiento de iglesia y los cultos. Lo estamos orando, estamos pidiendo esto los viernes. Es verdad que en estos momentos no podemos hacer tantos cultos como hacíamos. Es verdad que no podemos relacionarnos tanto como nos relacionábamos antes. Pero pidamos al Señor que no perdamos ese sentimiento de iglesia, que nos preocupemos los unos por los otros, que usemos las tecnologías, los teléfonos y todo eso para estar preocupándonos los unos por los otros y orando. Y también sigamos pidiendo para que el Señor permita que el tiempo mejore, que los datos de la pandemia bajen y las personas que en este momento no pueden venir a la iglesia, pues poco a poco, si es la voluntad del Señor, podamos reunirnos más. Es importante, damos gracias al Señor por las tecnologías que nos permiten mantenernos en contacto de esta forma virtual, pero también es importante que podamos reunirnos. Seguimos orando por la evangelización. No podemos hacer cultos quizás o eventos evangelísticos en este momento, pero cada uno de nosotros está en una casa, en un trabajo y el Señor nos puede utilizar. Que el Señor nos ayude a dar testimonio. Y por último, el último tema general son el tema de las obras. Dios mediante, en el mes de febrero colocarán las placas, ¿vale? Estaremos ya casi acabando las obras. Pidamos por eso, que el Señor obviamente con la situación de la pandemia esto puede cambiar, pueden encerrar o lo que sea y se tendrá que posponer otra vez, pero por ahora tenemos una fecha, pues que el Señor permita que las obras se vayan acabando, ¿vale? Esos son los temas de oración. Vamos a parar el vídeo ahora para que todos podamos orar libremente.
a las 6 de la tarde por Zoom, pues tendremos esa presentación del cursillo que creemos. Pues voy a acabar con la última oración y a la salida, pues por favor salgamos en el orden establecido por los acomodadores, no nos quedemos ni en el vestíbulo ni en la calle, y los que os quedáis a limpiar, pues se lo decís al acomodador, y los que nos quedamos a limpiar, pues desinfectaremos la iglesia. Pues voy a acabar con una última oración. Padre, gracias por habernos podido reunir un día más aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque como hemos visto, tú nos has rescatado de esa vida lejos de ti, dedicado a nosotros mismos, y nos has hecho santos. Nos has hecho estar en una relación nuevamente contigo y tener una vida limpio del pecado y en relación contigo. Pero perdónanos, Padre, porque tenemos que admitir que nuestra vocación, nuestro deseo muchas veces no es progresar y crecer en esa relación. Tenemos muchos otros deseos y el más importante, por desgracia, muchas veces queda relegado a lo último que hacemos. Perdónanos cuando hacemos eso, Padre. Gracias porque tú nos das todas las herramientas necesarias para crecer en esa relación, tener una vida dedicada a ti y de acuerdo a como tú quieres que vivamos. Gracias porque no depende de nosotros, Padre, porque yo al leer estos versículos admito que me es imposible. Pero gracias, Padre, porque tú nos das esas herramientas. Tú dentro de nosotros nos vas cambiando para vivir como tú quieres que vivamos. Y gracias, Padre, porque esa obra va a ser completa. Nos estás cambiando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y llegará el día que estaremos en tu presencia y tendremos una vida totalmente dedicada y entregada a ti, lejos del pecado, lejos de la rebelión. Gracias por esa promesa. Ayúdanos, Padre, como hemos dicho entonces, a vivir según lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice esta semana, Padre. Gracias por las personas que y esas oraciones que has contestado. Gracias porque las preocupaciones que tenemos las podemos poner en tus manos sabiendo que tú siempre contestas de la mejor manera. Y gracias por la confianza que nos da. Seguimos pidiendo, Padre, por la pandemia. Da sabiduría a nuestros expertos y nuestros gobernantes. Son decisiones difíciles, situaciones complicadas y es muy fácil criticar. Pero tú nos pides, Padre, que oremos y te pedimos por ellos para que hagan conforme a tu voluntad y que nos ayudes a todos los ciudadanos, los cristianos primero, a dar ejemplo, Padre, y seguir esas normas. Que glorifiquemos tu nombre y te pedimos, Padre, que nos vayas fortaleciendo. Es verdad que son momentos de intranquilidad, de desgaste emocional, pero podemos encontrar paz si estamos cerca tuyo. Y te pedimos, Padre, que siempre encontramos paz en ti. Y al encontrar esa paz que solo tú puedes dar, podemos ser luces en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en lugares de estudio, para que la gente pueda decir, tú vives esto de una forma diferente. Y que podamos decir, no es que lo viva yo de una forma diferente por mi cuenta, sino porque Dios está trabajando en mí. Pues ayúdanos a dar luz en ese sentido. Pues bendice el resto de la semana, Padre, y que como siempre decimos, ayúdanos ahora a salir del culto no pensando que se ha acabado, sino que ahora comienza. Ahora comienza a poner en práctica lo que hemos aprendido y te pedimos que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos